servidores o para quienes ya están sirviendo, y vamos a hacerlo de manera correcta, ¿no? Este estudio que estamos llevando tiene como propósito entender la encomienda que Pablo le hizo a Tito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En las últimas 4 enseñanzas hablamos de eso, y es importante para nosotros también entender, porque es un encargo que Dios hace a nosotros también como servidores o como futuros servidores. ¿Cuál es ese? Cuidar la iglesia, ¿no? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo ha comprado a los miembros de la iglesia. ¿A quiénes aquí? Quienes forman parte de la iglesia. Entonces, es importante cuidar la iglesia, así como cuidamos nuestra familia, tenemos que cuidar la iglesia. Y la iglesia, la vida en la iglesia, se tiene que fundamentar con las palabras de nuestro Señor Jesucristo y con las de los apóstoles. Para eso tenemos el Nuevo Testamento. Estas enseñanzas, como les decía, son para servidores y para quienes más adelante van a servir al Señor. Las estamos grabando, las estamos subiendo a Facebook y a YouTube para que las vean. Y bueno, un punto muy importante para señalar o recordar es que no sirven los acomedidos, ¿sí? Quienes quieran servir a Dios por acomedidos, porque nadie más lo hace, sin el entendimiento debido, no va a ser un buen servicio a Dios. Sirven quienes han sido redimidos por la sangre de Cristo, ¿sí? Aquellas personas que son nuevas criaturas son aquellos que pueden servir a Dios, ¿sí? Porque tienen un entendimiento diferente de las cosas. Entonces, ¿quiénes pueden servir? Aquellos que han entregado su vida a Jesús, aquellos que están en ese proceso de santificación y que dan fruto agradable a Dios, ¿verdad? A través de obediencia, a través de la santidad, ¿no? Todos aquellos que han experimentado el poder de la salvación de sus almas, todos aquellos que hemos recibido por gracia la salvación, sin haber hecho nada más que creer en Jesús, tenemos la encomienda de servir a Dios, ¿sí? Lo hemos dicho muchas veces, hasta cansancio podemos decir que todos estamos llamados a servir a Dios, ¿verdad? ¿En qué área? Pues Dios nos dirá, Dios nos muestra, Dios nos guía y nos va llevando en los caminos que Él quiere que andemos, ¿no? Lo importante es tener esa regeneración en nuestro corazón, ese nuevo ser, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos va a llevar. Servir a Dios es un privilegio, todos lo sabemos. Es indescriptible lo que se comienza a vivir a través del servicio, ¿no? Porque comienzas a menguar tú mismo, ¿no? Vivimos en un tiempo donde lo que más ocupa la gente es del yo, ¿sí o no? O sea, es total egoísmo, primero yo, después yo y el último yo. O sea, y los demás, los que hagan como quieran, ¿no? Lo vemos principalmente en la clase política, ¿verdad? Bueno, ya no me voy a meter en ese tema. Pero bueno, como hijos de Dios, sabemos que en ocasiones tropezamos, pero en todo lo que hacemos tenemos que buscar que la gloria sea para Dios. Eso es importante. En las 4 enseñanzas anteriores tuvimos una introducción a la epístola, vimos un contexto general, un contexto histórico, y a lo largo del capítulo 1 estudiamos lo que Pablo encomienda a Tito para que establezca el liderazgo de las iglesias, ¿sí? O sea, no nada más es al primero que veas que se vea decente, órale, ¿no? Es todo un proceso, vimos los requisitos, y el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 2. Entonces, abran su Biblia, por favor, en Tito 2. Este capítulo tiene 15 versículos, ¿sí? Entonces, vamos a ir volviendo por partes y vamos a ir escudriñando que Dios tiene para enseñarnos a nosotros. ¿Están listos? ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña oración, una acción de gracias. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a todos aquellos que están dispuestos a servirte, Señor. Ayúdanos a cambiar todo aquello que estorba nuestras vidas, Señor, todo aquello que no hemos entregado a ti, Señor. Te pedimos que bendigas a mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que los uses, que les des entendimiento, que nos des entendimiento a todos, Señor, para poder hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿ya están en Tito 2?
según la versión de la Biblia que tengas, puedes encontrar un título, ¿verdad? Tal vez en tu Biblia dice, enseña la sana doctrina, o puede decir la manera correcta de vivir en la iglesia. Si los ponemos así, uno contra otro, parecerían cosas diferentes. Pero ahorita que lo estudiamos, bueno, que lo empezamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque vivir y entender lo que es la sana doctrina va de la mano con una vida correcta dentro de la iglesia, ¿sí? Más adelante veremos también la manera en que estamos llamados a vivir fuera de la iglesia. Eso lo vamos a ver más adelante, si Dios permite. A partir de hoy, en este capítulo 2, nos vamos a centrar en lo que es la vida dentro de la iglesia. Acuérdense que Pablo manda a Tito, un siervo fiel, a establecer liderazgo en las iglesias de Creta, ¿no? Y como vimos en el contexto, los de Creta eran bien tremendos, ¿verdad? Mentirosos, glotones, muchas cosas. Entonces, dentro de la iglesia hay grupos. Ahora, no hay grupos en otro sentido más que por edades, ¿no? O sea, en la iglesia hay jóvenes, adultos y adultos mayores, ¿sí? Así lo podríamos clasificar. Y cada grupo tiene una lección que aprender y un papel a desempeñar dentro de la iglesia, ¿sí? La manera en que nosotros tratamos a otros creyentes es consecuencia de nuestra fe. ¿Cómo tratas tú a tus hermanos? ¿Con desprecio? ¿Con amor? ¿Con misericordia? ¿Verdad? Tenemos que darnos cuenta cómo estamos viviendo dentro de la iglesia. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se acercaron la semana pasada a saludar a las personas que nos visitaron por primera vez? ¿No? Desde ahí empezamos, ¿no? O sea, les decimos bienvenido, que sea en tu casa, y bueno, además también tiene que ver que somos de San Luis, ¿verdad? Que los potosinos tenemos ese... No, yo la llevé hasta para allá donde vive. Y a ella también. No, pero por ejemplo es que yo sí la saludé antes como hoy, ¿no? Pero llegó otra persona y ya me alcanzé a hablar con ella, ¿no? Entonces, pero más la llevó hasta, la acercó hasta su casa. Sí, claro. Sí, pero hubo dos personas que, bueno, la hermana y la otra persona, la señorita, y cuando llegas a una iglesia te da la bienvenida y todo, pero poca gente te acerca a decirle cómo estás, ¿no? Digo, también luego pasa que hay quienes llegan y parece que los interrogan, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto ganas? Bueno, algunos no, ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto depositaste? ¿Cuánto ganas? Ahí está. Pero sí es importante hacer sentir bienvenidos a quienes están. Y bueno, también a los que aquí ya tenemos bastante tiempo. Porque luego se da que llegan, aquí están y nadie se detiene a ver cómo están los hermanos, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar Tito 2 y hoy nos vamos a centrar en los versículos del 1 al 8. Eso quiere decir que la próxima vez que estemos aquí, pues estudiaremos los que nos faltan. 15 menos 8. Bueno, dice, versículo 1. Pero tú, bueno, esta es versión Reina Valera, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sale? En el versículo 1, si lo leemos en la traducción en lenguaje actual, dice, pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto, ¿sí? En la versión que leímos al principio, la Reina Valera del 60, dice, enseña la sana doctrina. Y es importante que veamos esto, mis hermanos. Pablo hace un énfasis en la sana doctrina.
Y la sana doctrina es el contenido de nuestra fe, ¿no? ¿En qué creemos? ¿No? Lo principal en lo que creemos es que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Que Jesucristo reina, o sea, Jesucristo es Dios mismo. Ese es uno de nuestros baluartes de la fe, o sea, es el cimiento de lo que creemos, ¿no? Si no estamos seguros de creer eso, pues no estamos parados, ¿no? Vamos a estar recibiendo cualquier otra cosa. Entonces, tenemos que estar arraigados en las verdades de la Biblia, ¿no? Eso debe ser lo que alimenta nuestro espíritu, nuestra mente, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos bien fundamentados, bien centrados en Cristo, no seremos influenciados por la oratoria, la manera bonita de hablar o poderosa de aquellos falsos maestros, ¿verdad? ¿Cuánta gente no anda en pos de falsos maestros? ¿Verdad? Eso trae, tarde que temprano trae problemas a la gente que sigue a esos falsos maestros, porque no están yendo en pos de la verdad. Lo que nos corresponde a nosotros es aprender la Biblia, estudiar teología, aplicar principios bíblicos y poner por obra todo lo que se aprende, ¿sí? O sea, no se trata nada más de venir, estar aquí y tal vez pensando en otra cosa y luego ya vivir como queramos, ¿no? Entonces, a través de estos versículos que siguen, de los versículos 2 al 8, veremos cómo Pablo guía a Tito, ¿no? Porque en las iglesias hay personas de muchas edades y eso hace que la iglesia sea fuerte, ¿no? Cuando tenemos niños, sabemos que pues hay posibilidades de que la iglesia permanezca, bueno, va a permanecer, obviamente, pero en la iglesia local, lo que nosotros somos, ¿no? El trabajo que hacemos como padres para darles la palabra y que ellos cuando crezcan también entreguen su vida al Señor es importante, pero también hay jóvenes y hay adultos, ¿sí? El tener ese diferente grupo de personas también en ocasiones da pie a problemas, ¿sale? Gracias a Dios aquí no hay tantos problemas, pero sí ha habido uno que otro, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros hacemos hoy aquí en día pasará a la siguiente generación. Bueno, y eso esperamos, ¿verdad? Depende de la dedicación y sumisión a la palabra que cada uno de nosotros tenga, ¿no? Entonces, esto que leímos en el versículo 1, podríamos decir que es la nota clave del epístola, ¿sí? Si tú lo lees, dices, bueno, se lo encargaron a Tito, pero también nos aplica a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nos corresponde? Vivir o llevar a la práctica la sana doctrina a través de ¿qué? De buenas obras. Sabemos que las buenas obras no nos van a llevar al cielo, ¿verdad? ¿Todos están conscientes de eso? Entonces, si hablamos de predicar la sana doctrina, no solo el pastor es el que predica la sana doctrina, la predicamos nosotros, ¿verdad? A través de una vida santa que practica la sana doctrina, ¿sí? Si tú le dices a los demás que eres cristiano y no perdonas a quien te dijo algo, lo que tú quieras, hace un par de años o un par de días, ¿no? No estás viviendo, ¿no? No estás llevando, ¿no? O sea, el creer en la sana doctrina nos lleva a vivir vidas santas y eso se refleja a través de buenas obras. No de buenas obras para nuestra gloria, buenas obras en obediencia a la palabra, ¿no? Entonces, los siguientes versículos que vamos a leer nos van a dar estos ejemplos prácticos. O sea, aquí vemos cómo Pablo le enseña a Tito de manera práctica lo que tiene que hacer, ¿no? Y es lo que nosotros también tenemos que hacer, ¿sí? Tito 2:2 nos dice: a los ancianos diles que deben ser responsables, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. También deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes, ¿sí? Ahora, estamos viendo que está hablando de los ancianos. Aquí es importante ver que no está, en el capítulo 1 hablamos de los ancianos en el sentido de los que son líderes de la iglesia, ¿sí? Aquellos que tienen, aquellos quienes comparten la enseñanza de la mano del pastor, ¿sí? Aquí se refiere a hombres de edad física, ¿sí? Una persona anciana a partir de ¿cuántos años es? ¿60? Pero también, al hablar de ancianos, también estamos hablando de madurez. Puede haber personas maduras de 30 años, de 25 años, ¿verdad? Así como también hay de 65 que son unos niños, ¿no? Entonces, aquí se refiere a eso, ¿no? A
física avanzada y también a personas maduras. ¿Sí? Lo primero que nos dice es que deben de ser sobrios. ¿Qué tenemos por sobrios? Cohetes. Y también, de manera principal, significa que tienen que ser moderados en el uso del vino. ¿Sale? Este es un tema siempre que es delicado, hablar del vino en el cristianismo, ¿verdad? No nos vamos a meter tanto ahí, pero tenemos que, en todo el contexto que hemos visto, darnos cuenta que los habitantes de Creta eran muy displicentes, o sea, muy light, ¿no? Entonces, ¿te imaginas una iglesia de cristianos y que luego se emborrachan? Entonces, cuando la palabra aquí nos dice que tenemos que ser sobrios, también se extiende a otras áreas de conducta, ¿no? ¿A qué tenemos que ser los que somos maduros? Que somos como los que son ancianos, ¿verdad? Serios, sensatos, equilibrados y discretos. Eso es lo que debemos entender aquí. El segundo punto que nos dice Tito 2, versículo 2, es que deben ser sanos en la fe. ¿Sí? ¿Tú has conocido personas de edad adulta que son amargados? ¿Sí? Mal encaradas y en ocasiones hasta cínicas. Bueno, los que son sanos en la fe se distinguen porque son agradecidos, optimistas y puedes estar buen tiempo con ellos, ¿no? ¿Vamos bien? Segundo punto, bueno, ya no sé qué punto es, pero dice que deben ser sanos en amor. ¿El amor cómo debe de ser, hermanos? Sin fingimientos, no se centra en el yo, ¿verdad? El amor no es egocéntrico, piensa en los demás y se manifiesta en dar. Como anciano, ¿qué puedes dar? Quienes ya son ancianos. Sabiduría, paciencia, amor, ¿verdad? Guía a las personas jóvenes. Deben ser pacientes. Conforme vamos creciendo, nuestro cuerpo va ¿qué? Menguando, ¿no? Algunas ya no tenemos la misma fortaleza, vigor o lo que sea, ¿no? Entonces, mientras las personas vamos entrando o estamos más cerca de ser ancianos, empiezan las debilidades y en ocasiones hasta incapacidades. Y eso para muchas personas es difícil de aceptar. Hoy es increíble cómo vemos gente que se opera, ¿verdad? Estéticamente, porque no quieren envejecer, ¿no? Tenemos que aceptar el paso del tiempo en nuestras vidas con un agradecimiento. Entonces, todos aquellos que son sanos en la doctrina, sanos en la fe, deben ser pacientes, es decir, deben aprender a soportar sus pruebas con gracia y fortaleza. Ahorita hablábamos con una hermana al respecto, y es bueno ver que dice, pues, lo que Dios diga, ¿no? Entonces, así debemos de crecer todos en esta. Eso es a lo que llama Tito 2.2 a todos aquellos que son ancianos, ¿no? Y luego, si le pones atención, te das cuenta que a los ancianos, varones, les pone, no que sean menos, pero a partir del versículo 3 vamos a ver cómo hablan las ancianas. ¿Sí? Acompáñenme ahí a Tito 2.3, dice: recomiendo a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. Esta es la traducción en lenguaje actual. Y fíjate cómo dice: no deben ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes. Igual, aquí sabemos que está hablándole a las mujeres de Creta, ¿sí? En aquel tiempo. Y fíjate cómo les dice que tienen que ser reverentes en su porte. ¿Qué tienen por eso? Que no anden vestidas, que no anden como muchachitas de 15 años, ¿verdad? No sé. O sea, que disfrazados. Sí, que no anden, o sea, maquillaje sobrio, todo eso, ¿no? Entonces, las mujeres reverentes en su porte no son esas mujeres superficiales cuyos pensamientos están centrados en cosas frívolas. ¿Sí? O sea, bueno, ¿sí me entienden? ¿No? Bueno, luego nos dice que no deben ser calumniadoras o chismosas. Y la palabra que Pablo aquí emplea viene del griego y es la que se utiliza para diábono. ¿Qué tiene por diábono? Por diablo. Y es una palabra adecuada, porque la maledicencia es de fuente y de carácter diabólico, ¿no?
Entonces, espero que las ancianas, o sea, las mujeres mayores, maduras de esta iglesia, no tengan este carácter, ¿verdad?, diabólico. También nos dice que no deben ser esclavas de la bebida, ¿verdad? Digo, como decíamos con los ancianos, pues también tienen que, lo que exhorta Pablo a Tito es que los ancianos, y en este caso las ancianas, no deben estar esclavizadas por ningún alimento, bebida o medicina. ¿Sale? ¿Sí? Y muy importante esto último, hermanas, aunque lo que nos dice ahí Tito 2:3, ¿no? Aunque muchos de ustedes no tengan asignadas un ministerio de enseñanza pública en la iglesia, las mujeres mayores, las mujeres maduras, reciben el cargo de enseñar en el hogar. ¿Sí? Y este es un ministerio con un potencial muy importante. Entonces, por lo general los varones nos vamos a trabajar, ¿verdad? Y el cuidado de la casa, a cargo de quién queda, de las mujeres. Entonces, es muy importante ese ministerio que tienen en cuanto a instruir y guiar a los hijos, ¿no? Como decíamos al principio, a las generaciones que vienen después de nosotros, ¿no? Tito 2:4 dice: y enseñarles a amar a sus esposos e hijos. De manera específica, una mujer mayor, una mujer madura debe enseñar a las mujeres jóvenes, ¿sí? Una mujer que ya tiene muchos años en la iglesia y de experiencia práctica, son mujeres que deben estar capacitadas para transmitir un consejo valioso a las que comienzan su vida matrimonial, que comienzan su vida en la fe, a sus hijos, a sus sobrinas, a sus nietas, ¿sí? Si las mujeres no hacen esto, hermanos, se pone, o sea, terribles cosas pueden pasar en esas generaciones que vienen detrás de ellos, ¿no? Porque no van a tener el consejo de personas maduras que a través de las experiencias que ya tuvieron pueden ayudarles a evitar errores futuros, ¿sí? Aunque la responsabilidad para la enseñanza aquí es asignada a las ancianas, también es importante decirle a todas las personas jóvenes, a todas las mujeres jóvenes, que acercarse a personas mayores, maduras en la fe, es algo sabio, ¿no? El que tú puedas acercarte y platicar con alguien que tiene más tiempo en la fe que tú y cultivar una amistad, te va a llevar en buen camino, porque vas a recibir consejos y correcciones y dirección. ¿Sale? Fíjate, dice: a las mujeres jóvenes se les debe enseñar a ser amantes de sus maridos. Eso va mucho más allá de darle el lonche y darle un beso antes de que se vaya a trabajar, ¿verdad? Incluye la multitud de maneras en que la mujer le puede mostrar a un hombre, a su esposo, que de verdad lo respeta. ¿Cuál es el principal problema en muchos lados? Que no se reconoce la autoridad que Dios ha puesto en el varón en el hogar, ¿no? Una mujer amante de su marido no toma ninguna decisión importante sin antes consultar a su marido, ¿sí? Procura tener un hogar ordenado. También, pues bueno, la apariencia personal es importante, ¿verdad? O sea, cuando llega el esposo no está como doña Florita. O la chimontruca. Digo, tampoco se trata de que todos los días se vaya a la estética y luego que salga bien caro, ¿no? ¿Tú dijiste? Que no me querías ver chimontruca, ¿no? O sea, ese ya es entre cada uno, ¿no? Pero una mujer amante de su marido, pues también es perdonadora, porque pues, bueno, y el marido también tiene que perdonar cuando se equivoca, ¿no? Y también debe de cultivar una buena comunicación. Nada de cómo estás, cómo te fue, pues nada, y ya de ahí no sabes ni qué les pasa, ¿no? Siempre tiene que haber esa fluidez de comunicación. Una mujer amante de su marido también pues guarda o evita criticar o contradecir a su marido delante de otros. Y también es aquella que le presta su apoyo cuando las cosas no van bien, ¿vale? Entonces, ser amante de tu marido no nada más es, como decíamos, dar un beso y la bendición y ya, desatenderte de todo el mundo. Entonces, las mujeres ancianas o maduras deben enseñar a ser amantes de sus hijos también, a las mujeres más jóvenes. ¿De qué manera una mujer demuéstreles amor por sus hijos? Pues a través de la lectura y la oración con ellos, estando en casa, cuando vuelven de la escuela. Bueno, pero ahorita pues ya la escuela está en casa, ¿verdad? Una mujer amante de sus hijos también disciplina con firmeza y justicia a sus hijos cuando es necesario, ¿no? Y también los moldea para el servicio del Señor y no para el mundo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí?
Vamos un poquito rápido porque nos quedan 5 minutos. Tito 2:5 dice: también debe enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y ser dueñas de sí mismas, a atender bien a su familia y sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. Acuérdense que estamos viendo el capítulo 2, que nos habla de cómo deben ser nuestras relaciones dentro de la iglesia. Y estos consejos que Pablo le está dando a Tito son importantes, ¿no? Porque tenemos que crecer en esta fortaleza para que el mensaje que nosotros creemos no sea vituperado allá afuera, ¿no? Entonces, las mujeres ancianas o las mujeres maduras deben enseñar a las más jóvenes a ser sensatas, ¿sí? Esto significa que deben enseñarles a tener un fino sentido de lo que es apropiado para ellas como cristianas y evitar extremos, ¿sí? Acuérdense que en el contexto, Creta era un lugar tremendo. Entonces, Tito tuvo la gran encomienda de ir a establecer liderazgos para que las iglesias se corrigieran, ¿sí? Les dice que tienen que ser castas, esto es, fieles a sus maridos y evitando cualquier impureza de pensamiento, palabra o acción. En aquellos tiempos en Creta había un desorden en el tema de la castidad, ¿sí? Eran muy liberales. También les dice en este versículo que tienen que ser cuidadosas de su casa. Cuidar la casa es un servicio digno que puede llevarse a cabo para la gloria de Dios. Si a ti, hermana, te toca estar en tu casa, velo como algo bueno, no como algo que te quita valor o te resta valor y que ambas cosas se pueden pasar, ¿no? Entonces, las mujeres mayores deben inculcar el alto honor de servir a Dios en el hogar a las mujeres más jóvenes, como esposas y madres, en lugar de trabajar en la industria o en los negocios, descuidando el hogar y la familia, ¿sí? Durante un buen tiempo hemos estado hablando y enseñando del valor que tiene la familia para la iglesia. Como es una institución que Dios creó. Entonces, lo que las hermanas maduras y ancianas en edad tienen que inculcarle a los más jóvenes es amar ese servicio que tienen para Dios, ¿verdad? El cuidado que deben de tener por sus hijos. Las mujeres mayores deben enseñar a las jóvenes a ser buenas, ¿no? A que sean serviciales, hospitalarias, gentiles y generosas, y no egocéntricas y posesivas, ¿sí? Tienen que enseñarle a las mujeres maduras, a las más jóvenes, a estar sujetas a sus maridos, reconociéndolos como cabeza de familia. ¿Qué pasa cuando una mujer está más capacitada, tiene más, no sé, grados de estudios? Podríamos decir que es más capaz que su marido. En muchas mujeres crece ese sentido de superioridad y buscan dominarlo, ¿no? Por el contrario, o sea, Dios no se equivoca. ¿Quién de ustedes quiere ir en contra de lo que Dios ha diseñado y determinado? Creo que nadie, ¿no? Bueno, si somos cristianos, ¿no? Sabemos que hay corrientes de pensamiento allá afuera que le dicen a las mujeres que han sido siempre menospreciadas por los hombres, ¿no? Por los machos. Estar sujetas a sus maridos es muy importante, ¿sí? Si una mujer es más capaz, en lugar de dominarlo, debe alentarlo y ayudarlo a ser más activo en el liderazgo del hogar. ¿Cómo le va a dar su lugar? Pues bueno, respetándolo, ¿no? Y permitiendo que tome decisiones. Y siendo sabia para decirle cuando en algún momento se equivoque, ¿sí? Si una mujer se siente tentada a regañar a su esposo, debe resistir esta tentación y en lugar de ello, alentarlo y platicarlo, ¿sí? Ahora, todo esto que se está diciendo, que se está señalando, es para que la palabra de Dios no sea blasfemada o desacreditada, ¿sí? Espero que todos estén de acuerdo, porque esto es algo que Dios ha dicho a través de Pablo, ¿sí? Y él tiene la autoridad, ¿sí? A lo largo de esta carta, Pablo se muestra consciente de la afrenta que recae sobre la causa del Señor a causa de las vidas inconscientes de su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos decimos ser cristianos y hacemos lo que queremos sin ponernos debajo del orden de Dios, la palabra y el nombre de nuestro Señor mismo es blasfemado, ¿sí? Así como en Creta, en nuestra ciudad, en San Luis Potosí, si no aprendemos a vivir en orden de acuerdo a la palabra, el nombre de nuestro Señor es blasfemado, ¿sí?
Tito 2:6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pablo no le está pidiendo a Tito que enseñe a los jóvenes. Por discreción y en base a lo que hemos visto, este ministerio le corresponde a las mujeres mayores. A Tito se le dice que exhorte a los jóvenes, y la amonestación particular hacia los jóvenes es a que sean sensatos y se dominen. ¿Sí? Esa es una palabra adecuada, porque cuando uno es joven, ¿qué vives? Cambios físicos, hormonales, hay una energía en tu cuerpo, una continua agitación y también impulsos, ¿verdad? Creo que ya los que pasamos por eso pues, nos acordamos, ¿no? Entonces, Pablo le dice a Tito que los exhorte a que sean prudentes, ¿no? Los jóvenes tienen que aprender a ser mesurados y buscar equilibrio en sus vidas, ¿sí? En el versículo 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza mostrando integridad y seriedad. Como encargado de un ministerio público en las iglesias, Tito tiene que tener cuidado de mostrarse en todo tiempo como modelo de buenas obras, ¿sí? Y lo mismo estamos llamados a hacer nosotros. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos equivocado? Todos nos hemos equivocado. Entonces, debemos de corregir, pedir perdón cuando es necesario y buscar encaminarnos a vivir de esa manera que decíamos al principio. En base a la doctrina, vivir vidas santas, ¿sí? La manera en que tú estás arraigado en la sana doctrina tiene que verse con una vida santa, ¿sale? Entonces, la enseñanza que nosotros tenemos, bueno, que Tito tiene que dar a las iglesias, tiene que estar caracterizada por integridad y seriedad. Integridad significa que la enseñanza debe ser acorde a la fe entregada a los santos, es decir, sin agregarle ni quitarle. Lo que nosotros buscamos siempre aquí en Casa de Oración San Luis es predicar la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra de Jesús, la palabra de Dios, aquellas palabras que traen vida eterna a todos aquellos que confían en él, ¿sí? Entonces, debemos buscar siempre dar un mensaje íntegro. No solo los pastores ni los ancianos que enseñan, sino también todos los que formamos parte de la iglesia, ¿sí? Luego aquí vemos que le dice que tiene que ser seria la enseñanza. Pablo con esto le dice a Tito que tiene que ser una palabra digna de Cristo y fundada en su palabra, ¿sí? Cristocéntrica, para que se entienda. Nosotros no podemos estar en pos de nuevas ideologías y modas, ¿sí? La palabra de Dios es verdadera y suficiente, eterna. ¿Qué nos dice la misma palabra? Que el mundo pasará, pero su palabra permanecerá, ¿no? Entonces, también la enseñanza que nosotros tenemos que dar debe ser incorruptible, ¿no? Una enseñanza fiel al Señor, fiel en todos los sentidos, una palabra que se exponga y glorifique a Cristo, ¿sí? Tito 2:8 nos dice palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Palabra sana e irreprochable. Lo que tú predicas, lo que tú haces, no debería poderse presentar alguna objeción. La palabra que nosotros exponemos aquí tiene que estar exenta de algún cuestionamiento, ¿sí? Es lo que les decía hace unos momentos. No tenemos que ponerle algo novedoso, algo de moda, ¿no? O cualquier otra cosa semejante. El ministerio más irresistible es aquel que predica la verdad, porque Dios en su amor, en su cuidado, ha determinado quiénes son aquellos que le van a entregar su vida, ¿sí? Por eso nosotros como servidores debemos de crecer en sana doctrina y vidas santas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a esto? Tenemos que confiar en Dios, tenemos que pedirle que nos ayude. Vivir acorde a la sana doctrina y vivir una vida santa nos va a costar mucho, hermanos, ¿sí? Pero siempre es importante evaluar. ¿Qué costó tu salvación? La sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, todo aquello que el Señor te demande no se compara con lo que Él ya entregó, ¿sí? Entonces, de manera que nosotros vivamos conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, seremos irreprochables.
Nadie podrá hacer un señalamiento hacia nosotros. ¿Sí? De esta manera, todos aquellos que se oponen a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo serán avergonzados, porque no hay fallas, o no hay fisuras donde en la armadura del creyente. ¿Sí? Entonces, la manera en que nosotros hacemos apologética, defendemos la palabra de nuestro Señor, es a través de una vida santa. Si tú vives una vida santa, no hay un argumento que pueda ir en contra de tu vida. Tú vives una vida santa, glorificas al Señor. ¿Sí? Si nosotros como servidores vivimos vidas santas, podrán inventar y decir cualquier cosa de nosotros, pero no habrá argumentos válidos. Y como servidores, como hijos de Dios, nuestro objetivo siempre debe ser agradar a Dios. ¿Sí? Como hemos venido diciendo en otras ocasiones, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos ayude. ¿Sale? Entonces, con eso terminamos el estudio de estos versículos del 1 al 8 de Tito, capítulo 2, y espero que, aunque fue un poquito rápido, haya quedado claro, ¿no? Tenemos que cuidar mucho de nuestras relaciones interpersonales en la iglesia, ¿sí? Para no estar viviendo vidas desordenadas como la gente decreta. ¿Sale? Entonces, animamos a todos los ancianos en edad y maduros a que cumplan con lo que hoy estudiamos, ¿sí? Mujeres, adultos, mujeres adultas y también todos los jóvenes que hagan lo que Dios ha expuesto el día de hoy. ¿Sale? Entonces vamos a dar por terminado esto y una disculpa por el retraso. Vamos a comenzar con la alabanza, hermanos. Mientras, salúdense los que llegaron un poquito después, aprovechen.